Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa El Consigliere. Como siempre es un placer el podernos dirigir hacia ustedes. Gracias por el favor de su atención y vamos a hablar de esa simetría fiscal tan importante en todos y cada uno de los contribuyentes que debemos de tener en cuenta a efecto de poder manejar de una manera transparente todos los recursos que estén llegando a nosotros y que la autoridad en un momento determinado en un acto pueda tener clara la situación del origen y destino que pudiéramos estar dando nosotros a nuestros ingresos. Una cuestión muy importante es la gente que no maneja el tema fiscal. ¿Por qué? Porque sus actividades son diferentes para. Entonces encontramos médicos, encontramos ingenieros, encontramos la actividad que ustedes gusten diferente a alguien que esté avesado en el tema fiscal. Entonces cuando hablamos nosotros de la simetría fiscal se meten en algunos enredos, en algunos problemas, porque manifiestan su desconocimiento de tal situación. Aunado esto a la desafortunada situación de las autoridades fiscales para considerar la cuestión del traspaso entre cuentas de un mismo contribuyente implica un nuevo ingreso. Esa situación, esa nota periodística que ha estado saliendo, evidentemente que implica una cuestión sumamente grave en la seguridad jurídica de todos y cada uno de los contribuyentes. Ya que si nosotros atendemos a lo que es la simetría fiscal, yo tengo que decir de dónde salió el dinero y a dónde quedó. Si de mi cuenta 1 le saqué 100 pesos y se lo mando a mi cuenta 2, por las razones que ustedes gusten, a través obviamente del rastro físico que puede ser una transferencia, puede ser a través de un cheque, en el cual la evidencia es obvia para efecto de evitar una mala interpretación por parte de cualquier autoridad y pretender establecer como un ingreso adicional. Eso nos demuestra la falta de capacidad de fiscalización y sobre todo el abuso y el incurrir en algo tan desafortunado como es el terrorismo fiscal. Nosotros debemos de considerar que si yo recibo 100 pesos en efectivo y los declaro, no tengo ningún problema. La cuestión va a ser cuando la autoridad me diga, oye, ¿y esos 100 pesos de dónde provienen? Ah, fíjate que me los debía Pedro Pérez. Ah, bueno, pues entonces ya enredamos a Pedro Pérez. Pedro Pérez va a tener que aparecer en el escenario fiscal y va a decir por qué razón, causa, motivo tuvo esos 100 pesos que después me pagó a mí. Todo eso tiene que estar perfectamente documentado. Todo eso nos ayuda a la simetría fiscal. Recordemos que en muchas ocasiones anteriormente, antes de que tuviéramos lo que insisto, la famosa fiscalización de comprobantes en tiempo real, cualquier persona podía decir que hizo tal o cual erogación y no había un amarre, salvo la cuestión contable, no había un amarre lógico en dónde había salido el dinero, cómo había llegado, a dónde se había gastado, sino simple y sencillamente era parchar y aunque estuvieran cumpliendo con la ley, pues había una desorganización absoluta, una falta de coordinación entre ingresos y egresos. Ahorita, a partir del año 2014, con esta temible ley del impuesto sobre la renta tan grave que se nos integró y que, pues obviamente que nos está transparentando los recursos y los ingresos, que es lo que menos interesa desde el punto de vista de la persona que se porta bien. Al que se porta mal, insisto, va a tener problemas, va a tener sus cuestiones, va a buscar cómo hacerle para no cumplir con sus obligaciones fiscales de manera adecuada. Ese no nos interesa. Yo estoy hablando de las personas normales, la gente que se porta bien. Esas personitas que creen que el hecho de acumular la mayor cantidad de comprobantes les sirve de alguna manera, olvidando en un momento determinado el famoso tema de razón de negocio. Es decir, yo gasté 100 pesos en un trámite X y resulta con que pues sí, a lo mejor sí puedo decirle a la autoridad que tengo un comprobante fiscal de 100 pesos, pero la cuestión más importante es ¿por qué los gasté? ¿Cuál fue la razón por la cual haya yo erogado esa cantidad en favor de X? Inclusive puede ser una entidad pública. A manera de ejemplo muy burdo puedo mencionarles a ustedes el adquirir actas de nacimiento de mis sobrinos, por decir un caso. Y resulta que pues son mis sobrinos, no mis hijos. Entonces, dame razón de negocio, no, pues no la tengo. Simple y sencillamente aquí está el comprobante, sí, pero dame razón de negocio de haber gastado esa cantidad. Igual manera tenemos en el tema de los viáticos,
en donde las autoridades dijeron, ¿sabes qué? Si no es trabajador, no hay relación laboral, tú no tienes por qué erogar esas cantidades, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿a dónde nos lleva? A un tema singular, simetría fiscal. Lo que ingresa, lo transparento, pago mis contribuciones, lo gasto como yo quiera y obviamente que tengo el respaldo absoluto y la integridad de poder aclarar en un momento determinado a la autoridad fiscal a dónde vinieron, de dónde vinieron, cuándo vinieron y cómo llegaron. Porque recordemos que ahorita también todos los movimientos bancarios son fiscalizados y esto implica la coordinación fundamental. Entonces el hecho de decir, oye, el traspaso entre cuentas va a ser sujeto de establecer una contribución, obviamente que se me hace un acto completamente arbitrario, ilegal, etcétera. Ya se ha visto con antelación este tema y ha sido a través de litigios en los cuales se ha demostrado la improcedencia del mismo. Sin embargo, volvemos a caer en la necesidad de tener que litigar una razón que es evidente. ¿Gracias a qué? A que la autoridad quiere interpretar lo que a su conveniencia es en materia fiscal. No es nueva la situación, desafortunadamente, pero creo yo que se debe de fomentar el cumplimiento de la ley, cumpliendo la ley primeramente, no estableciendo criterios adicionales que realmente distorsionan en un momento determinado la realidad. Tenemos casos frecuentes en donde, por ejemplo, un cumplimiento de una pensión alimenticia, las personas tienen que efectuar entregas de efectivos, cumplimiento a través de depósitos bancarios, de la manera que se haya acordado o se esté realizando. Obviamente que los montos, estamos hablando de un parámetro que nos están mencionando las noticias de los 15,000 pesos famosos, que implica necesariamente el que el fisco los esté fiscalizando. ¿Tendrá razón? Sí, tiene razón, pero vamos a tener que estar demostrando a qué corresponden, cómo es que está la situación y por qué se está dando esa situación, para poderle aclarar al fisco, sí, fíjate que recibí 20 pesos de parte de Pancho López, que es el papá de mis hijos, me los depositó para ABCDF y por lo tanto pues son los que estoy destinando. Eso es muy importante, que haya ese vínculo. De otra manera va a quedar incierto y va a decir el fisco, ¿sabes qué? Como no me lo puedes aclarar, ese ingreso ni los demás que tienes aquí en las cuentas, obviamente que me vas a tener que pagar. Recordemos que hace tiempo también todas las cantidades que excedían en un momento determinado de X cantidad generaban oficios de invitación por parte de la autoridad fiscal para efecto de corregirse, o me aclaras o me pagas. Y no había una repercusión, vamos a decir, agresiva, pero si no es agresivo el pagar una contribución, imaginémonos la famosa ayuda en un momento determinado a los ascendientes o a los colaterales que tengan alguna discapacidad, algún problema para hacerse llegar de recursos y que genere esa inquietud por parte de la autoridad fiscal. Yo creo que la autoridad fiscal, lejos de estar fiscalizando lo que ya está inclusive cubierto y declarado, debe de fiscalizar lo que no está declarado, debe de fiscalizar y ahondar más en las personas para poder cumplir mejor con las obligaciones, ayudándoles. ¿Ayudándoles cómo? Avísame a quién le mandas tu dinero, si es familiar, no es familiar, etcétera, etcétera, y yo lo voy a tomar en cuenta. Me vas a tener que acreditar lo que tú me estás diciendo y eso es excelente. ¿No me crees? Aquí están los documentos para poder demostrártelo. Pero de otra manera, lo único que se genera con ese tipo de noticias, que ya tenemos muchísimos problemas, es precisamente el desafortunado terrorismo fiscal. Esperamos haber atendido tus comentarios, tus sugerencias. Ya sabes, por favor apóyanos con ese pulgar arriba. Aquí aparecen las ligas que puedes tú utilizar de nuestras redes sociales. Y como siempre, te agradecemos el favor de tu atención y nos vemos en la que sigue.